que todos se encuentren bien en esta época de pandemia. Bienvenidos a este sexto Diálogos en Red de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad. Yo soy el doctor Miguel Ángel Valdovinos, presidente de la asociación y gastroenterólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y hoy en día tenemos este diálogo en red, es un tema muy especial, muy ad hoc hacia la neurogastroenterología. Vamos a hablar del sistema nervioso, vamos a hablar del tubo digestivo y el tema de hoy se denomina Hablemos de cannabis, usos terapéuticos del folclore a la ciencia. Y para ello tenemos una invitada muy especial, es la doctora María Fernanda Arboleda. Ella es médico colombiana, es anestesióloga, se formó también en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, también hizo medicina del dolor y de cuidados paliativos, pero tiene 2 postdoctorados en cannabis medicinal en la Universidad de McGill en Canadá. Actualmente trabaja en la clínica Santé Cannabis de Montreal, una clínica especializada en el uso de cannabis. Y también es directora médica de una compañía que se llama Chiron de productos con cannabis. De tal manera que tenemos una invitada con amplia experiencia, investigación, docencia y mucho conocimiento acerca de la cannabis. Bienvenida, María Fernanda. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este diálogo en red. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias al doctor Valdovinos por esta invitación. Yo siempre muy feliz y encantada de estar en la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología. Tuve el gusto de acompañarlos en la apertura en febrero de este año y pues hoy feliz de estar en estos diálogos en red con todos ustedes y pues muy emocionada de todas las preguntas que seguramente van a surgir a lo largo de esta conversación. Exacto. Quisiera pedirle a la audiencia que vayan formulando sus preguntas, utilicen el chat de la aplicación para hacérnoslas llegar por escrito. María Fernanda, entremos de lleno en el tema. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tenemos cannabinoides internos normalmente? Bueno, empecemos entonces. Este es un tema pues realmente apasionante y hablar del sistema endocannabinoide en tan corto tiempo es difícil. Los invito también obviamente a leer de este sistema, pero básicamente lo voy a poner como en las palabras más prácticas y más sencillas posible. El sistema endocannabinoide es un sistema que fue descrito en los años 80. A comienzos de los 90 ya empezamos a entender un poquito más de este sistema. Es un sistema que es de señalización lipídica, que consiste en una triada, ¿sí? Un ensamble de 3. ¿Y ese ensamble de 3 de qué se trata? Primero, hablamos de unos receptores, ¿sí? Que son los receptores cannabinoides. Dentro de los receptores tenemos a los receptores CB1 y CB2. Ahorita voy a hablar de ellos. La segunda parte de este ensamble son los cannabinoides endógenos que ya bien decías, todos producimos y por eso siempre cuando les pregunto cuántos de ustedes tienen cannabis por ahí rondando en su cuerpo, todos debemos levantar la mano porque todos producimos estos cannabinoides endógenos. Y la tercera porción de este sistema que van a ser las enzimas que sintetizan y las que degradan a estos cannabinoides endógenos. Ahora, los receptores, como para ir puntualizando, hoy en día sabemos que hablamos de los receptores CB1 y CB2, pero hoy sabemos que hay muchos otros que seguramente no se han descubierto y estamos viendo también la relación del sistema endocannabinoide con otros sistemas, ¿no? Y con otros receptores. Entonces, los receptores CB1 se encuentran localizados principalmente a nivel del sistema nervioso central, pero también encontramos receptores CB1 a nivel periférico, a nivel del tracto gastrointestinal, ni se diga, estamos plagados de receptores CB1, pero sí la mayor densidad se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Ahora, los receptores CB2 están principalmente a nivel periférico, sobre todo en sistema inmunológico,
pero nos encontramos receptores CB2 a nivel central como en la microglía, ¿no? Entonces, esa es como la distribución de los receptores. Estos receptores son acoplados a proteína G, son transmembrana de 7 dominios. ¿Y quién se va a unir a estos receptores? Pues estos cannabinoides endógenos que todos producimos. Este sistema endocannabinoide está en todos los seres humanos y en los animales vertebrados. Y estos cannabinoides endógenos, hay dos que son los más descritos en la literatura, pero hay muchos otros que seguramente no hemos descubierto, ¿sí? Estos dos cannabinoides endógenos, uno que es la famosísima anandamida. Ananda quiere decir felicidad, y ese es uno de los endocannabinoides, y el otro que es el 2-araquidonoilglicerol o 2-AG en cortico, que son los que se van a unir a estos receptores. Y finalmente las enzimas que sintetizan y degradan, donde tenemos a unas muy famosas como es la FA y la MAGL o monoacilglicerolipasa. Entonces, ahí tienen ese ensamble del sistema endocannabinoide y el rol que tiene el sistema, porque muchos dirán, ¿y para qué me sirve este sistema? ¿No? El sistema endocannabinoide realmente participa en múltiples funciones fisiológicas del cuerpo humano, y hoy hablamos de que el sistema endocannabinoide nos da esa homeostasis, ese equilibrio. Para eso está, para regular. Desde el punto de vista de regulación, vemos cómo el sistema endocannabinoide participa en el ciclo sueño-vigilia, en la plasticidad sináptica, en la memoria, en las vías del dolor, a nivel de la piel, a nivel del desarrollo de densidad ósea, a nivel de las emociones y, por supuesto, a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces vemos cómo en el tracto gastrointestinal hay una importante regulación, por ejemplo, desde la motilidad, desde la secreción, a nivel de la inflamación y el mantenimiento de pues toda esta integridad de la barrera epitelial, que también es tan importante. Marifer, ¿y este sistema también participa en el apetito, en la regulación del apetito? Sí, también hemos visto cómo, sobre todo los receptores CB1 se encuentran a nivel hipotalámico, y en ese orden de ideas está mucho relacionado con esa sensación de esa rewardness, ¿no? Que tenemos como esa sensación el beneficio que sentimos al comer, y también se relaciona con la saciedad. Entonces, de hecho, en los pacientes, sobre todo yo que veo todo el tema de paliativos en los pacientes con cáncer, con VIH, vemos como uno de los cannabinoides que actúa sobre los receptores CB1, que es el THC, incrementa el apetito justamente a través de esta participación de los receptores CB1 a nivel central. Oye, ¿y este sistema funciona como el sistema adrenérgico? Por ejemplo, cuando hay una amenaza para el cuerpo, liberas adrenalina y eso impide que o huyes del peligro. ¿El sistema endocannabinoide cómo funciona? Si tienes una situación de estrés, se liberan endocannabinoides y aminoras el periodo de estrés. Correcto. Entonces, hoy, eso es una pregunta muy interesante, porque hoy hablamos de un tono del sistema endocannabinoide. Cuando tú pierdes el tono, hablamos de que estás hipotónico, entonces los cannabinoides endógenos pues se detecta y esto se produce a demanda. Y de forma interesante, ¿cómo se producen los cannabinoides endógenos? Se producen a nivel de la membrana postsináptica. No lo que generalmente vemos que se producen en la aquí se producen en la postsináptica a demanda, después de que se da se percibe esta hipotonía, por decirlo así, del sistema endocannabinoide, y estos cannabinoides endógenos que se liberan a través de la producción de enzimas, en este caso la NAPE, de la diacilglicerolipasa, sintetizan a la anandamida y al 2-AG, que van a encontrarse a su receptor en la membrana presináptica, a los receptores CB1 y CB2 principalmente. Perfecto, excelente. Ahora hablemos de los cannabinoides exógenos y hablemos de cannabis sativa, la marihuana. ¿Qué es, María Fernanda, la marihuana? Listo. ¿Puedes describir? Claro que sí. Esto también, y nosotros como médicos tenemos que tenerlo muy claro, y es porque siempre el paciente va a llegar con esta pregunta de, bueno, doctora, cannabis, marihuana, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, y empezamos a hablar de también una cantidad de mitos que más adelante seguramente vamos a hablar, pero hablar de marihuana, recuerden que es el nombre coloquial que se le ha dado a la planta, de hecho es un nombre que viene de México,
Y cannabis es el nombre científico que se le ha dado a la planta. Ahora, la planta de cannabis hay varias subespecies, ¿sí? Tenemos sativa, tenemos índica, tenemos ruderalis, etcétera. Hoy en día vemos cómo la planta de cannabis ha habido una evolución de la planta al punto de que tenemos híbridos, más de 700 variedades o que llamamos cultivares. La planta de cannabis es un universo, como yo siempre les digo, porque está compuesto tiene más de 500 compuestos químicos. Dentro de esos más de 500, pues tenemos a los cannabinoides, tenemos a los terpenos, a los flavonoides, ácidos grasos, entre otros que nosotros en la práctica clínica tenemos que conocer porque vamos a utilizarlos. Ahorita van a salir todos unos expertos al final de este diálogo. Y dentro de los cannabinoides, que son el grupo, yo diría que de los más importantes para nosotros en la práctica clínica, tenemos más de 100 cannabinoides reportados en la literatura médica, pero solo escuchamos al THC y al CBD, ¿sí o no? Entonces, el THC y el CBD sí son los más importantes, sí son los más abundantes en la planta, pero no son los únicos. Como les digo, hay más de 100 reportados en la literatura. Tenemos al CBG, al CBN, al THCA, THCB. Todos estos se están estudiando hoy a nivel preclínico sobre todo y se empiezan a ver estudios a nivel clínico, pero seguimos hablando de THC y CBD. ¿Por qué? Porque son los más abundantes, como les digo, en la planta, pero también porque son los que más se han estudiado en seres humanos. Entonces, cuando hablamos ahora tú me preguntas, ¿qué es cannabis sativa? Pues cannabis sativa es el género. Acuérdate que la planta de cannabis pertenece a la familia de las canabáceas, ¿sí? En la familia de las canabáceas tenemos al cannabis y a la planta de cáñamo, que es otro primo, un primo hermano, hijo o hermano de la misma familia de las canabáceas. Y dentro de esta familia de las canabáceas, el género cannabis sativa, L, es el nombre de ese género, y de ese género parten el cannabis y el cáñamo. Si quieres, ahorita hacemos la diferenciación entre uno y otro, porque es importante. ¿Y cuál es el hashish? El hashish ¿A qué es se le llama simplemente, hashish? lo que pasa es que, bueno, acá hay algo muy importante y es que en la planta de cannabis tú tienes el tallo y tienes la flor, ¿sí? En la flor es en donde vamos a encontrar, hay unas glándulas en la flor. Cuando ustedes ven una flor de cannabis cerca, van a ver que tiene unos punticos blancos. Esos punticos blancos son esas glándulas que se llaman tricomas. Y en los tricomas es donde vamos a encontrar los cannabinoides, los terpenos, los flavonoides. Cuando alguien consume hashish, sí, que es uno de los usos recreativos, ojo, esto no viene del mundo medicinal, esto es recreativo o no médico, se consume en altas concentraciones, sobre todo el THC, a partir de estos tricomas, de estas glándulas que les comento, que está súper acumulado, y por eso pues tenemos esos grados a veces hasta de toxicidad con la concentración de THC, sobre todo, que podemos encontrar ahí. Pero bueno, eso es en general la planta de cannabis. Importante que recuerden que es la flor la que contiene los cannabinoides que usamos, y luego están los terpenos, que los terpenos son los que le dan el olor a las plantas. Todas las plantas tienen terpenos, ¿sí? Si a ti te vendan los ojos y te dicen huele, me huele a lavanda, me huele a cítrico, esos son terpenos. Los terpenos no están de adorno. Obviamente alguien prende un cigarro de cannabis y todos nos damos cuenta, ¿sí o no? Pues porque es muy característico el olor. Ese olor, eso que están oliendo son terpenos, eso no es ni THC ni CBD, porque si hay gente que dice, oh, ya me drogué porque prendieron un cigarro, no están oliendo ni el THC ni el CBD, están oliendo a los terpenos. Y hoy sabemos que los terpenos también tienen efectos terapéuticos. De hecho, hoy en Canadá los productores de cannabis nos dan un perfil, el terpenógrafo se llama, un perfil de terpenos que también me permite hablar de esos efectos terapéuticos, no solo el THC y el CBD. Oye, María Fernanda, ¿y qué pasa entonces cuando consumes estos fitocannabinoides, el THC, el CBD, consumiendo marihuana en cualquiera de las formas? Ahorita vamos a hablar de cómo se consume la marihuana. Entonces, penetra en tu cuerpo y tienes THC y CBD. ¿Qué pasa con la anandamida y el 2-AG? ¿Cómo se regulan? ¿Cómo hay esa regulación? ¿Qué pasa con eso? Claro, entonces cuando nosotros administramos fitocannabinoides, que es fito, todo lo que sea fito quiere decir derivado de planta, ¿no? Entonces los fitocannabinoides, que son, o los cannabinoides exógenos que vienen de la planta, vamos a tener que ustedes van a encontrar plantas
donde predomina el THC, plantas donde predomina el CBD y plantas donde están los dos combinados. Entonces ustedes van a tener productos de esta forma, donde predomina el THC o lo que llamamos rico en THC, productos donde predomina el CBD o ricos en CBD y productos 1 a 1 o balanceados. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque dependiendo de lo que el paciente necesite, esto es un tratamiento sumamente individualizado, y dependiendo del síntoma que yo quiera controlar, voy a decidir qué necesito. Ahora, cuando yo doy el cannabinoide exógeno, por supuesto que ustedes ya tienen esa liberación de anandamida y de 2-AG, pero cuando yo estoy dando ese cannabinoide exógeno a alguien que tiene una patología, alguien que ha desarrollado desde el punto de vista fisiopatológico algo, es porque tiene un sistema endocannabinoide hipotónico. Entonces yo le estoy dando cannabinoides exógenos para regresar al balance de ese sistema endocannabinoide, ¿sí? Y por eso, cuando alguien consume cannabis para fines recreativos, por ejemplo, que no necesita el cannabis porque no está hipotónico, sino que lo está haciendo porque lo quiere para sentir placer, para sentir esa euforia o para sentir otro tipo de cosas, ahí el uso crónico luego empiezas a tener problemas porque tienes un desbalance de ese sistema endocannabinoide que más adelante lo vamos seguramente a hablar, y ese es el síndrome de hiperemesis cannabinoide que hace parte de esto, ¿no? De qué pasa con el consumo crónico y exagerado de cannabis, ¿no? ¿Y cómo son los patrones de consumo de cannabis? ¿Cómo consume la gente hoy en día el cannabis? Bueno, entonces... O sea, la entonces... planta de cannabis. Claro, entonces para hablar de la administración de los cannabinoides, y digo cannabinoides porque ya hablar de cannabis medicinal ya empieza a ser muy inespecífico, ¿no? Porque hablar de la planta de cannabis, pues es mucho. Yo estoy hablando de los cannabinoides y de los terpenos, únicamente. De los más de 500 compuestos me voy a enfocar en esos dos. Entonces hablemos de la administración de los cannabinoides y terpenos. Generalmente hay múltiples vías de administración. Sin embargo, hay quienes piensan que esto solo es fumado, ¿no? Pero yo les voy a hablar de las 3 vías de administración más frecuentes, ¿sí? La primera, que es la vía de administración inhalada. ¿Qué quiere decir inhalado? Ya sea fumado con un cigarro, fumado con una pipa o fumado con un vaporizador, que son dispositivos especiales, donde ¿qué es lo que se hace? La flor seca, la flor, ¿les acuerdan que les hablaba ahorita de la flor, que es la que nos interesa de la planta? La flor seca es la que se pone en el cigarro, la flor seca es la que se pone en la pipa y la que se pone en el vaporizador. Ahora, hay algo muy importante aquí, y es que el cannabis o los cannabinoides se encuentran en su forma inactiva, están en su forma ácida. Cuando yo los elevo la temperatura, por ejemplo en un cigarro que estoy elevando la temperatura, los descarboxilo. Al hacer esta decarboxilación, entonces, esta descarboxilación activo el THC que estaba en su forma ácida, se vuelve THC. THCA se vuelve THC y se activa. Por eso la importancia de elevar la temperatura. Pero, ¿cuál es el problema dentro de un cigarro de cannabis? Que se llega hasta 700 grados centígrados y que está generando combustión, y esa combustión pues produce una cantidad de tóxicos a nivel pulmonar, que eso ya lo mencionábamos en otra oportunidad, versus el vaporizador que te controla la temperatura, no llegas a más de 200, 220, 230 es el tope, porque ya por encima de esto, grados centígrados estoy hablando, grados Celsius, empieza a incrementar el riesgo de esta combustión. Que si se usa la vía inhalada, sí, la usamos mucho en Canadá. De hecho, fue la primera vía de administración que tuvimos. Hasta los aceites solo vinieron a aparecer hasta el 2016. Ahora hablemos de la segunda vía de administración, que es la vía oral, ¿no? La vía oral, pues son estos aceites o extractos, que es la flor seca, que pasa por un proceso de extracción, y luego estos cannabinoides que salen como una masacota ahí, se revuelve con el aceite, y el aceite normalmente son triglicéridos de cadena mediana, como haz de cuenta aceite de ajonjolí, aceite de coco, aceite de maíz. Ahí se van a diluir estos cannabinoides y es lo que se administra por vía oral, normalmente sublingual. Esto no es en gotas, por favor, desde ya les digo, esto se administra en mililitros, se mide la dosis con una jeringa dosificadora, ahorita les voy a comentar cómo es eso, no en gotas, no es media cucharadita, no es al ojo, y yo sé que muchos de ustedes seguramente el paciente les está llegando con el frasco, con las gotas, ¿no? ¿Cuántas gotas me tomo, doctor? Pero esto no es en gotas, en Canadá no lo hacemos así, y en América Latina, donde ya estamos prescribiendo, no lo hacemos en gotas. Y la tercera vía de administración, que es la vía tópica, ¿no? Las cremas, que son las famosísimas cremas de las abuelitas que se untaban la marihuana con el alcohol.
hoy en día sabemos que desde el punto de vista científico, la absorción por vía, desde la parte de la farmacocinética, la parte de la absorción es muy compleja y vemos que se dificulta. Entonces todavía vemos un poco de limitación en esta vía de administración, aunque ya estamos empezando a ver el efecto de los cannabinoides en estas patologías de la piel, como la psoriasis, como la dermatitis atópica o los eczemas, el acné, el prurito, entre otros. Entonces, en la parte tópica van a ver que va a haber una evolución muy rápida, pero si ustedes me preguntaran cuáles son las dos que más se usan, son la vía inhalada y la vía oral. ¿Cuál es la diferencia entre inhalar y tomar por vía oral? Esa puede ser otra pregunta. Cuando alguien inhala, el efecto es inmediato. A los 3 minutos tú tienes un efecto, pero dura muy poquito, no dura más de 2 a 4 horas. Versus el aceite, que el inicio de acción tarda como 1 hora a 2, pero la duración de acción es hasta 8 a 12 horas. Entonces, dependiendo de lo que necesites, para ponerlo en práctica, si tienes un paciente con dolor, para ese dolor de todo el día, necesitas algo que dure en el tiempo, entonces usas el aceite. Pero para esas crisis de dolor, lo que nosotros en dolor llamamos dolor episódico, necesitas algo que actúe ya. Yo no me puedo esperar 1 hora o 2 a que el aceite haga efecto, entonces damos la vía inhalada, entonces combinamos las dos vías. Oye, María Fernanda, es importante mencionar que ninguno de estas vías de administración y de agentes está legalizado en México todavía. Correcto. Es correcto. Muy importante ese tema. Ahorita lo hablamos más adelante. Ahora, hay cannabinoides sintéticos que ya la industria farmacéutica lo produce como medicamentos. ¿Nos puedes decir rápidamente cuáles son estos cannabinoides sintéticos? Sí, entonces, como bien lo dices, a grandes rasgos, los cannabinoides se dividen en dos. Hay dos vertientes. Los cannabinoides que llamamos farmacéuticos y los cannabinoides naturales. Los naturales ya hablamos de ellos, que es la flor seca y el aceite. Ahora hablemos de los farmacéuticos. No todos son sintéticos, por eso se llaman farmacéuticos. Son 4, para ser más exactos. El primero, y famosísimo, la nabilona, que de hecho existió en México. Cuando yo hacía la residencia hace ya varios años de dolor en nutrición, usábamos nabilona, sobre todo en pacientes con fibromialgia, obvio off-label, pero se usaba. La nabilona, para quienes no sepan, es un análogo sintético del THC, es THC sintético. ¿Esto qué quiere decir? Que el THC, al ser un agonista parcial de los receptores CB1, que ya hablábamos hace rato, pues, ¿saben para qué se aprobó por la FDA la nabilona? Siendo un análogo, es THC, pues se aprobó para náuseas y vómitos secundarias a la quimioterapia. Para eso se aprobó la nabilona y luego se empezó a usar off-label para otras cosas. Ese es uno. 2, el dronabinol, que el nombre comercial es Marinol. Ese lo encuentran en Estados Unidos. El dronabinol es un sintético de THC, es igualito al THC sintético. Y si es THC, ¿para qué creen que lo aprobó la FDA en los Estados Unidos en 1992? El THC se aprobó para anorexia en pacientes con VIH inicialmente y luego se aprobó para náuseas y vómito también secundarios a la quimioterapia. El tercero, que es el famosísimo Sativex, y no sé si hay algún neurólogo aquí viéndonos, pero el Sativex ese ya no es sintético, este ya es natural, es un extracto natural, pero es farmacéutico. Se creó con estándares farmacéuticos por una farmacéutica muy famosa en el Reino Unido, que si quieren la pueden buscar, se llama GW Pharmaceuticals. GW hace Sativex. ¿Qué es el Sativex? Es un extracto natural, es un spray oromucoso que contiene THC y CBD en una proporción 1:1 balanceada, como les decía ahorita que tenemos estas 3 formas disponibles. ¿Y para qué se aprobó el Sativex? Para espasticidad en esclerosis múltiple. Es para lo único que se ha aprobado y está aprobado en más de 30 países. No está en México. En algunos países es súper costoso. De hecho, en Canadá vale alrededor de los $900 canadienses y no lo cubre ninguna aseguradora, entonces es una de las limitaciones grandes. Y el cuarto producto, ya les hablé de la nabilona, del dronabinol, del Sativex, y el último y el más reciente que seguro todos han escuchado, que es el Epidiolex, que el Epidiolex fue aprobado por la FDA ahorita en 2018, es un extracto natural, este tampoco es sintético, es natural, es un extracto natural de CBD purificado. Si es CBD, ¿para qué creen que lo aprobó la FDA y también las agencias sanitarias en Europa? Ya está aprobado en Europa también. Epilepsia, ¿no? Para epilepsia refractaria, específicamente para Lennox-Gastaut y Dravet, que como saben, pues son estas epilepsias terribles. Y hace una semana
acaba de recibir una tercera aprobación, el Epidiolex, para esclerosis tuberosa. Entonces, ahí tienen al espectro de los 4 cannabinoides farmacéuticos. Bueno, ya nos hablaste un poco de la neurología, que estos agentes se están utilizando para el apetito o para subir de peso en VIH, para la espasticidad, para la epilepsia, pero no es para toda la epilepsia, solamente para estas epilepsias graves, refractarias, Correcto. de estos síndromes raros, ¿no? Correcto. ¿Es Sí, así? correcto. Hoy hablamos de la epilepsia refractaria específicamente en el Lennox-Gastaut-Dravet, pero de forma interesante estamos viendo estudios que se empiezan a desarrollar en epilepsias en adultos, porque todo estaba como muy centrado en la parte de neuropediatría y ahorita también estamos empezando a explorar este efecto de control de convulsiones en epilepsias refractarias en adultos. Y hay algo bien interesante y es que vemos como el CBD, ojo, el CBD específicamente, es el que más nos va a ayudar a controlar estas convulsiones en estas poblaciones. Pero sí, son epilepsias refractarias. Además que el cannabis nunca es primera línea de tratamiento, ¿no? Eso es otro dato importante. Ahora, cuéntanos el uso en dolor. En México se utiliza mucho de manera tradicional para el dolor. Sí, ¿Cuál es no tu experiencia en el manejo del dolor crónico con cannabinoides? Sí, yo diría que no solo en México, hoy vemos como en otros países, por ejemplo en Canadá tenemos 400,000 pacientes que hoy están en nuestro programa de cannabis en Canadá, cannabis medicinal. El 70% de los pacientes hoy usan cannabis por dolor crónico. Es el principal motivo. En la clínica donde yo trabajo, donde hemos visto más de 13,000 pacientes para el uso de cannabis, el principal motivo de consulta es dolor crónico. Acuérdense que por definición dolor crónico es aquel dolor que persiste en el tiempo por más de 3 meses. No hay evidencia todavía de que sirva para dolor agudo, por ejemplo, posoperatorio, ¿no? Todavía ahí no tenemos evidencias para dolor crónico y el dolor crónico en el que más se ha estudiado es en el dolor crónico neuropático. Acuérdense que el dolor crónico tiene nombre y apellido, ¿no? Nos encanta poner toda esta clasificación que para nosotros los que nos dedicamos al dolor es muy importante. Ahora, en dolor crónico neuropático, que es en lo que más se ha estudiado, es el THC, no el CBD, el THC, el que más ha mostrado controlar el dolor crónico neuropático. Por ejemplo, hay estudios en neuropatías diabéticas dolorosas, en pacientes con síndrome doloroso regional complejo, en pacientes con radiculopatías lumbares, entre otros, fibromialgia, etcétera, ¿no? Ok. Oye, y en cuestión de náusea y vómito por quimioterapia. En cuestión de, listo, entonces náusea y vómito post-quimioterapia, vuelve y juega el THC, es el que más, ahorita les hablaba yo de la nabilona como un análogo sintético del THC que fue aprobado por la FDA en los 80s para náusea y vómito, y de ahí empiezan a partir una cantidad de estudios que nos muestran que el THC es el que más nos va a ayudar para el control de la náusea y el vómito secundario de la quimio por su activación de los receptores CB1 principalmente, que pueden generar este efecto antiemético. De hecho, nosotros usamos el THC o el producto rico en THC inhalado en Canadá. Se le dice al paciente que unos 15 o 20 minutos antes de la quimio se inhala, se hace la inhalación. Y en otros países como en América Latina, donde ya usamos cannabis, como es Colombia, como es Perú, como ya vemos en otros países como en Brasil, que se está empezando, estamos usando la vía oral, donde al paciente le decimos que 1 hora o casi 2 horas antes de la quimio se administra su dosis de producto rico en THC. Oye, María Fernanda, entremos a la gastroenterología. En la experiencia personal, si llega a mi consultorio un adolescente con náuseas y vómitos y no tiene ningún otro síntoma o condición que explique la náusea y el vómito, hoy en día yo pienso en cannabis. Háblanos del síndrome de hiperemesis por cannabinoides. ¿De qué se trata? ¿Cómo se diagnostica? Etcétera. Bueno, hoy en día, como bien decías, el uso de cannabis, y eso no lo mencionamos al comienzo, pero creo que es importante recordárselos a quienes nos están viendo aquí, es que tenemos que hacer una línea divisoria muy importante entre el uso medicinal y el uso no medicinal o recreativo, porque de ahí vamos a partir luego para hablar de una diferenciación en cuanto a los diagnósticos. Como bien dices, hoy estamos viendo los servicios de urgencias repletos de pacientes con náusea, vómito, dolor abdominal,
generalmente son hombres menores de 50 años, por lo general, y son personas en las que uno dice, bueno, porque está con este vómito, se le descarta todo, le hacen a veces hasta procedimientos innecesarios, laboratorios hasta innecesarios muchas veces, porque el médico todavía no piensa en este posible diagnóstico diferencial que es el síndrome de hiperemesis cannabinoide. Apenas estamos empezando a verlo, es un síndrome muy reciente, pues tú sabes que eso se describió apenas en el 2004, entonces Claro. fue a través de un reporte de caso, el primero fue en 2004, y empezamos ya luego a pensar, mira, esto sí puede ser un posible diagnóstico. ¿Qué es ese síndrome de hiperemesis cannabinoide? Bueno, pues es un síndrome en el cual vemos episodios de vómito cíclico que no se logra controlar con absolutamente ninguna terapia. De hecho, el tratamiento número uno es suspender el cannabis, ¿no? Es lo único que realmente detiene este síndrome. Y es un síndrome que realmente, si tú me preguntas por qué se produce este síndrome de hiperemesis cannabinoide, hay algunas teorías que hablan de ese uso crónico de cannabis, porque, ojo, aquí es clásico que sí, el paciente tiene todos estos síntomas, pero de forma característica es que está consumiendo cannabis para fines recreativos por lo general, a concentraciones muy altas y son consumos por más de un año, mínimo 4 veces a la semana por definición, e inclusive hay quienes lo consumen de forma diaria, ¿no? Entonces, al haber este consumo excesivo de cannabis, que ya lo empezábamos a hablar hace un rato, hay como 3 teorías. Una de ellas dice que al haber este consumo excesivo vemos un desbalance del sistema endocannabinoide y por lo tanto vemos toda esta, es a nivel de los receptores CB1 que ya hablábamos que están en el tracto gastrointestinal, vemos una alteración en el vaciamiento gástrico y en la motilidad, eso por un lado. Por otro lado, otra de las teorías dice, no, es que el consumo excesivo lo que produce es que haya depósitos de cannabinoides a nivel del tejido graso del sistema nervioso central y por eso entonces se dan los síntomas. Y otra de las teorías habla de polimorfismos genéticos a nivel de enzimas metabólicas que también pueden producir este síndrome y estos síntomas. Esas son algunas de las teorías, todavía no hay ninguna confirmada. Ahora, el diagnóstico, pues básicamente hoy, como saben, y ustedes que están aquí, pues son más expertos que yo, se ha incluido al síndrome de hiperemesis cannabinoide dentro de los criterios de Roma 4, que pues ya saben, fueron descritos en el año 2016, los últimos criterios. Y dentro de los criterios de Roma 4, dentro de los trastornos de la funcionalidad y motilidad, que hoy en día pues ya se le ha cambiado el nombre, ¿no? Ya hablamos de los trastornos de la interacción intestino-cerebro. Entonces, en ese caso ya vemos, bueno, sí será que es un verdadero trastorno de la funcionalidad o no, ¿no? Entonces, como que se empieza a cuestionar esto dentro de los criterios Roma, pero dentro de estos criterios se incluye al síndrome de hiperemesis cannabinoide y al síndrome de vómito cíclico, que ahorita vamos a hablar también, yo creo, de esa diferenciación que hay que hacer. Oye, María Fernanda, ¿y estos pacientes utilizan los baños calientes? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué utilizan los baños Sí. calientes y qué efecto tienen los baños calientes? Entonces, cuando ustedes empiezan a ver la literatura, desde el 2004, como les digo, que se empieza a describir esto, uno de los comportamientos que empezaron a ver que era clásico en los pacientes que llegaban al servicio de urgencias era que tenían estos baños compulsivos de agua caliente, pero agua caliente es a más de 40 grados, 40 grados, más ¿no? de 40 grados, teniendo obviamente estas quemaduras inclusive a nivel de piel, y empiezan a decir, bueno, ¿por qué hacen esto? Es lo único que les detiene el vómito, ¿no? Y entonces empieza también a generarse algunas teorías, todavía esto sigue estudiándose. Una de ellas habla de pues que al haber estos baños de agua caliente se genera vasodilatación a nivel de la circulación esplácnica y esto hace pues que se aleje la circulación y pues reduce esta náusea y vómito. Pero es algo clásico. De hecho, dentro de los tratamientos que hoy vemos para el síndrome de hiperemesis cannabinoide, ya decíamos, bueno, el primero es dejar de consumir cannabis, que no es fácil, sobre todo si estamos hablando de un consumo pesado o un consumo diario de cannabis. Estos pacientes deben recibir apoyo de un programa de detox porque solitos no van a dejar de consumir cannabis, primero. Y luego viene la hidratación, que también es importante. Tenemos que evitar a toda costa que haya pues alguna falla renal aguda y demás.
Lo tercero que hay que considerar es no usar opioides, por favor, porque muchos empiezan a usar opioides como parte del control del dolor abdominal y otros, y esto puede empeorar la motilidad y puede hacer pues que haya otros riesgos de dependencia asociada. Y después de esto, pues los agentes antieméticos, ¿no? Pero muchos de ustedes estarán diciendo, ya intenté los agentes antieméticos y no me funcionaron. Claro, eso es lo que vemos. Los tradicionales, metoclopramida, ondansetron, no funcionan. Y entonces estamos viendo cómo se recomiendan otros como las benzodiazepinas, el haloperidol e inclusive vi un estudio reciente con aprepitant, ¿no? Entonces empezamos a ver el efecto de los antieméticos y este otro que es algo que es absolutamente fascinante, que es el tema de la capsaicina, ¿no? Que vemos a la capsaicina a nivel tópico al 0,075% que la usamos nosotros y se utiliza normalmente tópico a nivel abdominal y en la parte posterior de los brazos. Hay que tener obviamente mucho cuidado con esto y es otro de los tratamientos que utilizamos. ¿Y eso por qué, María Fernanda? ¿Capsaicina por actuar en receptores TRPV1? Correcto. ¿Los vaniloides? Los vaniloides. Entonces vemos cómo la capsaicina, al ser un agonista de los receptores TRPV1, activa estos receptores, se desencadena toda una respuesta neurohumoral en donde participan algunos neurotransmisores como la serotonina, la histamina, la dopamina, entre otros, y entonces vemos este efecto antiemético, pero ojo, las revisiones sistemáticas de la literatura recientes que nos dicen que la capsaicina tópica sí reduce las náuseas y el vómito en estos casos, pero como un adyuvante, no como tratamiento único en estos casos, adyuvante con todo lo demás que ya veníamos hablando. Y es muy interesante, obvio, mucho ojo con la aplicación de la capsaicina, pues por la irritación a nivel de la piel que podemos tener. Muy bien, ya hablamos de las indicaciones en trastornos neurológicos. ¿Alguna otra indicación en gastroenterología, gastroparesia, síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, en dónde hay evidencia científica de que los cannabinoides pueden servir en gastroenterología? Bueno, y voy a tener que romperle el corazón a muchos que estaban pensando que el cannabis de pronto podía ser una opción grandísima en gastro. Hoy todavía tenemos muchas limitaciones en cuanto a la evidencia científica. Si hablamos de evidencia, ¿para qué hay evidencia hoy del cannabis? Primero, no de gastro, y ya ahorita hablo de gastro, no gastro, ya les decía yo, el dolor crónico es lo principal y para lo que más evidencia hay. Lo segundo para lo que más evidencia hay es para esclerosis múltiple. Sabemos hoy que en la espasticidad nos puede ayudar. Lo tercero es las epilepsias refractarias. Y lo cuarto es en náuseas y vómitos secundarios a la quimioterapia que ya mencionábamos. Y lo último y más reciente, el uso en cuidados paliativos para el control de síntomas. En eso sí hay evidencia. Ahora, en gastroenterología, ¿qué es lo que se ha desarrollado? Y esto no solamente en estudios clínicos, sino que empieza desde encuestas, donde los pacientes se les pregunta, ¿usted usa? Hoy, el 16 al 50% de los pacientes admiten haber utilizado cannabis, por ejemplo, los que sufren de enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces vemos cómo estos pacientes sobre todo son los que, y por ahí es donde empezó el desarrollo de investigación en gastroenterología, por la enfermedad de Crohn como una de estas enfermedades inflamatorias. Ahora, desde si ustedes me preguntan, ¿sí funciona la enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn? Hoy la evidencia es muy pobre. De hecho, la doctora Naftali, que es una de las que más ha estudiado esto en Israel, ella ha hecho algunos estudios clínicos. Sí hay una mejoría en la sintomatología de estos pacientes, en el dolor abdominal, en la distensión, en la diarrea, en la gastroparesis y demás, pero todavía no hay un estudio que muestre que exista una modificación a nivel de la inflamación como tal en la enfermedad de Crohn. Eso por un lado. En otras enfermedades gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable, por ejemplo, vemos algunos estudios que nos muestran que los pacientes que estaban consumiendo cannabis tuvieron menores días de hospitalización, los que se estuvieron hospitalizados y que consumían cannabis, y tuvieron menor utilización de los recursos hospitalarios y del sistema de salud. Pero todavía no tenemos mayor información al respecto, aunque los pacientes en las encuestas les preguntan y dicen, sí, yo uso cannabis medicinal para el control de mis síntomas en síndrome de intestino irritable. Y
En gastroenterología también empezamos a ver algo muy interesante y es el uso en, por ejemplo, en pancreatitis, ¿no? Empezamos a ver qué ocurre en pancreatitis, qué ocurre en enfermedad hepática. Crónica, ¿no? Hay un, Pancreatitis crónica. Pancreatitis bueno, pues ahí crónica. te va. Ahí te va lo de la pancreatitis. Hay una revisión sistemática muy reciente que habla que la pancreatitis, los pacientes que estaban consumiendo cannabis, que tenían pancreatitis aguda, de esas que se consideran idiopáticas, el consumo de cannabis favoreció el desarrollo de la pancreatitis aguda. Claro. Pero luego aparece otro estudio en donde fue una base de datos que se recogió por más de 10 años, donde mostraron que por causalidad, los pacientes que consumían cannabis tuvieron menor intensidad o menor severidad de la pancreatitis aguda, menor mortalidad de la pancreatitis aguda y menores complicaciones como pulmonares y a nivel renal. Entonces queda uno como sorprendido. Eso en cuanto a pancreatitis aguda. En cuanto a pancreatitis crónica, no hay ningún estudio hoy que muestre que el cannabis ayuda, por ejemplo, para el dolor abdominal asociado a la pancreatitis crónica. Todavía no hay ningún estudio que lo muestre. Y también hay algunos estudios que muestran también causalidad, que el paciente que consumía cannabis y desarrolló pancreatitis crónica, sobre todo asociada al alcohol, hubo menor desarrollo de esto. Eso en cuanto a pancreatitis. Y en cuanto a enfermedad hepática, bueno, esto es todavía en pañales, yo le diría, como decimos en colombiano, está en pañales, pero sí hay alguna evidencia que muestra que los pacientes que tenían virus de hepatitis C y luego que desarrollaban enfermedad hepática crónica, cirrosis y demás, pues tuvieron menor desarrollo de cirrosis los que estaban consumiendo cannabis. Entonces dice uno, ¿cómo? Hay evidencia un poco confusa también en cuanto al desarrollo de fibrosis. Hay estudios que muestran que el consumo de cannabis tuvo menor desarrollo de fibrosis a nivel hepático, pero todavía esto está iniciando, al igual que estudios con el tema de la microbiota que está tan de moda hoy, ¿no? Del cannabis. Bueno, en resumen, necesitamos más estudios, más ensayos clínicos controlados en gastroenterología. Por eso abrí diciendo que no les quería romper el corazón al respecto, pero sí, es lo que hay María todavía. Fernanda, ¿qué es el trastorno por uso de cannabis? Es decir, la adicción, ¿cómo la detectas? ¿Cuándo dices que un paciente está adicto, tiene adicción o ya tiene un trastorno por uso de cannabis? Bueno, vamos a empezar a hablar de definiciones y hay que puntualizar también porque antes hablábamos de este tema de dependencia, ¿no? En el DSM-4, o ya estamos saben en el DSM-5, en el DSM-4 se hablaba de dependencia. Hoy sabemos que el cannabis es, después del alcohol y el tabaco, la droga más consumida en el mundo, ¿no? Una prevalencia enorme de consumo de cannabis. En esa época, en el DSM-4, decíamos que de los adultos que consumen cannabis para fines recreativos, el 9% desarrollaban dependencia. Eso era en el DSM-4. Ahora, en el DSM-5 ya no hablamos de esa dependencia a cannabis, sino que hablamos del trastorno por consumo de cannabis o trastorno por uso de cannabis. El trastorno, en inglés, si lo quieren buscar, Cannabis Use Disorder, es como lo van a encontrar, o CUD. El Cannabis Use Disorder o trastorno por consumo de cannabis se describe en el DSM-5 como ese trastorno en donde el paciente empieza a tener un consumo diario, deja de trabajar por consumir. Bueno, hay unos criterios súper establecidos en el DSM-5 que los invito a buscar, pero hay algo bien interesante aquí, es que los pacientes que desarrollan, haz de cuenta, tú eres un consumidor de cannabis. ¿Cuándo haces esa transición a trastorno por consumo de cannabis? Se dice que el 27% de quienes consumen cannabis para fines recreativos desarrolla trastorno por consumo de cannabis y por eso es tan importante que ustedes en la consulta hagan el screening para trastorno por consumo de cannabis. Hay unos factores de riesgo para desarrollar trastorno de cannabis, por consumo de cannabis. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Sexo masculino. Entre más joven haya empezado el consumo, se dice que los menores de 15 años o los adolescentes que empiezan el consumo, hay mayor riesgo de desarrollar trastorno por consumo de cannabis. Los que han sufrido eventos traumáticos durante la infancia también tienen trastorno por consumo de cannabis en mayor riesgo. Y los que tienen trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad o trastorno por consumo de otras sustancias. Entonces, ¿cómo hago el screening? Bueno, pues hay algunas escalas que hoy estamos viendo y que utilizamos en la práctica clínica, como es el Cannabis Use Disorder Identification Test o CUDIT.
en español, pues apenas está validando al español esta escala. En Colombia hay una anestesióloga que está haciendo la validación al español, y es una escala muy sencilla de hacer que nos permite como tamizaje. Ojo, yo no estoy diciendo que vamos a reemplazar aquí al psiquiatra, la valoración psiquiátrica es súper importante, pero siempre ustedes tienen que tener esa noción, como lo hacemos con opioides o como lo hacemos con cualquier otra sustancia en donde puede haber estas conductas aberrantes, ¿no? Pero déjenlo documentado siempre en la historia clínica, y si necesitan pedir ayuda a otra especialidad, como es el caso de psiquiatría, es muy importante tenerlo en cuenta. Riesgos en el uso de cannabinoides. ¿Qué le pasa a un paciente que usa cannabis, ya sea con fines recreativos o con fines terapéuticos? ¿Qué le puede pasar? Riesgo cardiovascular, se han descrito psicosis, interacción con otros medicamentos. ¿Qué nos puedes decir de riesgos o complicaciones por uso de cannabinoides? Bueno, entonces aquí volvemos a hablar en cuanto a los cannabinoides, aquí tenemos que hacer la diferenciación entre el THC y el CBD, porque cada uno de ellos va a tener efectos diferentes. Para nadie es un secreto que quien consume cannabis para fines recreativos o no medicinales siempre va a buscar cannabis con unas altas concentraciones de THC, pues porque es el que te va a dar esa sensación de euforia, de bienestar, de sentirte high, ¿no? Como dijimos en mexicano, pacheco. Ese se lo da el THC. Pero, como yo les he dicho siempre en mis charlas, el THC a dosis bajas, ojo, aquí la clave es la dosis. A dosis bajas hablamos de 1 a 2.5 miligramos de THC, que es la dosis con la que iniciamos, es la que me va a ayudar para el control del dolor, de las náuseas, del apetito que ya hablábamos hace rato. Pero a mayor dosis, yo incremento el riesgo de efectos secundarios, por supuesto. ¿Qué pasa con el THC? Hablemos primero del THC. El THC a mayor dosis incrementa generalmente, tanto THC como CBD producen mareo, somnolencia y boca seca. La boca seca es clásica, tanto con el THC como con el CBD. Y el mareo y la somnolencia también con ambos. Pero luego empezamos a ver una diferencia, que el THC incrementa el riesgo de ansiedad, empiezas a ver ansiedad en los pacientes a mayor dosis, taquicardia, puede tener este efecto taquicardizante arritmogénico, hipotensión ortostática, y ya luego con dosis más y más y más elevadas, pues empezamos a ver ya alteraciones cognitivas, el paciente pues teniendo inclusive paranoia, ataques de pánico. Esto ya es hablando de fines casi que recreativos. Y es algo que yo siempre le digo a mis pacientes, ojo, porque hay que hacer entonces esa línea divisoria entre el uso medicinal y no medicinal. Yo empiezo con 1 a 2 miligramos de THC y lo máximo a lo que quizá llegue es a 20, ¿no? Ahí en la literatura ha reportado hasta 75 miligramos de THC, pero son dosis ridículamente altas. Siempre y cuando ustedes, y aquí es donde yo les digo, no satanicen al THC, porque el THC es muy útil, pero sépanlo usar en cuanto a dosis, siempre titulando muy lentamente las dosis. Ahora, el CBD, hay quienes piensan que no tiene efectos secundarios y sí tiene efectos secundarios. Ya les decía yo del mareo, la somnolencia y la boca seca, pero ojo porque el CBD, eso sobre todo en estudios de epilepsia en los niños, hemos visto que a dosis altas produce diarrea y el CBD también produce fatiga. En un paciente con cáncer, que ya de por sí tiene fatiga, si doy dosis muy altas de CBD, empeoro la fatiga. Entonces, el CBD hay que tener cuidado. Ahora, en las interacciones que tú preguntabas, el CBD es el que ha mostrado más interacciones. Justamente en los estudios de Epidiolex, que ya les comentaba, que se autorizó para epilepsias refractarias, el CBD interactúa con el clobazam principalmente, que saben el clobazam es este antiepiléptico que usamos en este tipo de epilepsias. ¿Qué pasa con el clobazam? Se incrementan los niveles sanguíneos de clobazam, entonces por eso se recomienda medir niveles de clobazam y N-desmetilclobazam. Y el otro medicamento es el ácido valproico. Al usar CBD con ácido valproico, incrementamos los niveles de enzimas hepáticas. Entonces se recomienda, ojo, porque sí tienen que medir enzimas hepáticas antes y durante el tratamiento con clobazam y con ácido valproico. Y el último, que es la warfarina. Obvio, la warfarina que interactúa con todo el mundo. Hoy estamos viendo reportes de casos, ahí sí no tenemos estudios clínicos controlados, pero ya se están haciendo, en donde se ha visto que el THC y el CBD pueden incrementar los tiempos de coagulación y pues hay que tener cuidado. ¿Y el alcohol? ¿Qué pasa cuando una gente toma o fuma marihuana o usa cannabinoides y toma además alcohol?
Sí, entonces ¿Se efectivamente potencian los efectos? podemos tener ese efecto depresor a nivel del sistema nervioso central y la recomendación es que el paciente no debe consumir alcohol mientras está tomando cannabis, ni para fines medicinales ni para fines recreativos, por supuesto. Ustedes ven, hay quien dice, ay, sí, se le cruzaron los cables, ¿no? Que consumió cannabis y alcohol al tiempo. Efectivamente, y desde el punto de vista medicinal no se recomienda eso. Y por otro lado, otra de las precauciones que hay que tener, que no la comenté ahorita, es el paciente con falla renal y falla hepática, ¿no? El paciente con Claro. falla renal y falla hepática no está contraindicado el cannabis, lo usamos en pacientes paliativos terminales, pero hay que ajustar las dosis. No está contraindicado el THC, no está contraindicado el CBD, pero siempre empezamos con las dosis más chiquitas y titulamos la dosis muy lento. Tampoco está contraindicado en pacientes adultos mayores, porque seguramente ustedes ven muchos adultos mayores. No está contraindicado en el adulto mayor. De hecho, la población que hoy más consume cannabis medicinal es la población del adulto mayor. Oye, ¿y sildenafil? ¿Cannabinoides y Bueno, sildenafil? hay un reporte de caso de un paciente que estaba consumiendo cannabis, consumió sildenafil y tuvo un evento coronario, un infarto agudo miocardio. Es solo un reporte y ese reporte era de un paciente, de una persona que estaba consumiendo cannabis para fines recreativos. No hay ningún reporte de paciente que estuviera usando cannabis para fines medicinales y sildenafil que haya desarrollado un infarto, pero sí hay ese caso de uso recreativo con sildenafil. Bueno, esta siguiente pregunta es un tema de discusión muy actual en nuestro país y es la legalización del uso de cannabis. ¿Nos puedes dar un resumen de cuál es la situación legal del uso de cannabis con fines recreativos y terapéuticos a nivel mundial y en México? Claro que sí. Bueno, muchas veces como médicos decimos, y a mí eso qué me importa, y la verdad que nos tiene que importar mucho, porque si yo no sé en qué va la regulación en mi país, pues no voy a saber de dónde parto, ¿no? Y esa es una de las barreras más grandes que hemos tenido los médicos para prescribir cannabis. Cuando hablemos, y aquí quiero como que también hablemos el mismo idioma, cuando yo digo legalizar el cannabis, me refiero al uso médico y al uso no médico o recreativo. Solo hay 2 países en el mundo que han legalizado al cannabis. Uno, el primero, ¿sabes cuál fue? El primer país en el mundo en legalizar el cannabis. A ver. No, me imagino que Holanda. Ese es un mito, es un ¿Es un mito. mito? Porque claro, uno dice, voy a Ámsterdam y en Ámsterdam me voy al coffee shop y me lo compro. En Holanda está descriminalizado, despenalizado, pero no está legalizado. El, Uruguay. exacto, el primer país en el Uruguay. mundo en legalizar al cannabis fue Uruguay, y esto lo hizo en el 2013, el primero. Y el segundo país en el mundo que lo hizo fue Canadá, el 17 de octubre del 2018, fue un día histórico para los que estábamos en Canadá en ese momento, porque pues fue ese día en el que se logró legalizar el cannabis. Ahora, en Canadá veníamos hablando del uso medicinal desde el 2001. Generalmente en cada país el que desata el tema regulatorio es un paciente, siempre. México no es la excepción, ahorita ya les voy a hablar de México. Pero ese es como el panorama mundial desde la legalización. Ahora, desde el uso, aprobación para uso medicinal, hoy tenemos más de 30 países en el mundo que han autorizado el uso para fines medicinales. Si hablamos de América Latina, el principal país o el que lleva la delantera hoy es Colombia. En Colombia tenemos el marco regulatorio más avanzado de la región y hoy ha sido un modelo que se ha tomado en otros países para adaptarse a la realidad. Por ejemplo, Perú tomó el modelo regulatorio colombiano y lo adaptó. Claro, Colombia, ustedes saben, crecimos con el tema de drogas, Pablo Escobar, todo el tema de narcotráfico. Claro. Entonces, hubo muchos avances en esa materia y por eso la regulación hoy colombiana es tan avanzada. Nosotros estamos prescribiendo cannabis medicinal en Colombia desde este año. Ya, o sea, el decreto salió desde el 2017, pero luego, acuérdense que esto es un proceso. 3 años después vinimos a tener cannabis. Entonces, mucha gente piensa que ya hay regulación y ya todo el mundo va a salir a fumar. No, hay regulación y esto es un proceso y cada país vive un proceso diferente. ¿Cuál es la situación en México? Comparado con América Latina, pues sí está un poco atrasado, quedado, porque si tú lo comparas con Colombia, Perú, Brasil, ahí Chile va más o menos, Argentina ahí se están peleando, Uruguay, y a pesar de haber sido el primer país en legalizarlo, sigue teniendo algunas problemáticas desde el punto de vista del uso medicinal. Y México, para los que no saben, en México
La Ley General de Salud se modificó en el 2017, en junio del 2017, y se aprobó el uso de cannabis para fines medicinales. Pero acuérdense que para que una ley entre en vigor se necesita de un decreto o una regulación que regule esa ley. Teníamos 180 días para esa regulación y ya pasaron 3 años o más y no la tenemos todavía. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que eso ha favorecido el consumo de cannabis a través de los mercados ilegales. Y ahí es donde vemos el acceso de los pacientes a mercados ilegales, el riesgo de consumir productos que no cumplen con estándares de calidad. Lamentablemente en México, sobre todo en los estados donde están en frontera, en Chihuahua, en Baja California Norte, etcétera, vemos ese uso sobre todo de cannabis que viene de Estados Unidos, otros países, por la cercanía. Pero lamentablemente eso no cumple con estándares de calidad. Muchas veces, acuérdense que a la planta de cannabis le crece hongo, hay bacterias, hay pesticidas, hay metales pesados, una cantidad de contaminantes, y hoy estamos viendo reportes de casos en la literatura de pacientes que han desarrollado aspergilosis pulmonar invasiva, mucormicosis y demás por consumo de cannabis que estaba contaminado. Entonces, ojo, porque ahí es la pregunta es, ¿son seguros los productos de cannabis que estamos usando en nuestros pacientes hoy? Y muchos de ustedes me estarán diciendo, pues, ¿y qué hago si en México no tengo otra opción, no? O como una vez me dijeron, claro, como usted no es la mamá del niñito con epilepsia, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que es frustrante porque uno dice, ¿cómo es posible que en México, un país tan desarrollado, la metrópoli, en América Latina, esto no sea una realidad? Pero hoy, 3 años después, seguimos esperando. ¿Cuál es el reto hoy? Claro, se nos atravesó la pandemia, el COVID, se suponía que en abril tenía que haber una regulación. En México, ¿hacia dónde va esto? Hacia legalizarlo, todo, para fines medicinales y para fines recreativos. En abril tenía que haber una discusión en el Senado, se retrasó, esto se ha movido ahorita para diciembre, tiene el Senado hasta el 15 de diciembre para discutir esto y para dar darnos una decisión final. Y por su parte, la Suprema Corte de Justicia de México ha emitido un ultimátum también a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS y demás para emitir una reglamentación para el uso medicinal. Estamos esperando, se acaba de publicar hace un par de semanas en la CONAMER, que después esta Comisión Nacional de la parte regulatoria, se publicó el documento para la regulación en México, está en revisión, todos, si ustedes se quieren meter hoy a la CONAMER y revisar el documento, está ahí en línea, y esto se va a entrar a decidir en el mes de septiembre. Entonces ya ahorita se va a empezar a mover otra vez la regulación, pero eso no quiere decir que mañana vaya a haber cannabis en México, acuérdense que es un proceso. Y ojo con los productos que sus pacientes consumen, porque muchos ni siquiera tenían cannabis. En la etiqueta les puede decir que tiene X miligramos de THC y quién dijo que sí o quién dijo que no. ¿Dónde está el respaldo sanitario de esto? Entonces, mucho cuidado y pues esperemos que en México pronto haya una opción porque nuestros pacientes pues lo merecen, ¿no? Tenemos 11 millones de mexicanos que podrían beneficiarse de este tratamiento. María Fernanda, ¿cuál es el folclore y cuál es la ciencia en la cannabis? Hay varios mitos, la verdad. Empecemos ese folclore, y no solo en México, sino en el mundo. Hay quienes no me creen que en Canadá también, y sí, en el mundo. Primero, quisiera decir que muchos pacientes llegan a la consulta, seguramente con ustedes también, con esa idea o esa ilusión de que el cannabis les va a curar la enfermedad, ¿no? Sobre todo los pacientes con cáncer, que si ustedes se meten a Google y ponen cannabis cura cáncer, sale el típico, ¿no? Confirmado, la marihuana mata el cáncer. Claro, el paciente llega con esas expectativas con ustedes a la consulta y por eso es tan importante aterrizar las expectativas del paciente y de la familia, que también muchas veces es la familia que llega con estas ideas y expectativas. El cannabis medicinal, ojo, no es la droga milagrosa, no es la panacea, es simplemente una herramienta que tenemos los médicos hoy para el control de síntomas como un adyuvante, un coadyuvante, no reemplaza a nadie, ese es el segundo folclore. Hay quienes piensan y siempre el paciente les va a decir, listo, doctor, doctora, ya empecé con cannabis, ¿cuándo suspendo en dolor, por ejemplo? ¿Cuándo suspendo la pregabalina y la mitriptilina? No, un minuto. El cannabis se agrega como complemento del tratamiento, no reemplaza, no sustituye a nadie. Hay casos donde yo siempre les digo a mis pacientes, tenemos 2 opciones. Opción 1, agrego el cannabis y hace un muy buen equipo con los medicamentos. Opción 2, agrego el cannabis y paulatinamente puedo reducir las dosis de otros fármacos, pero no siempre pasa así.
Entonces, ese es otro de los folclores, ¿no? El paciente pensar que va a suspender todos los demás tratamientos y que el cannabis no es monoterapia, ¿sí? Y otro de los folclores también clásicos es pensar que el cannabis, pues como es de una planta, pues no va a hacer nada, no va a tener efectos secundarios, ya hablábamos de ellos, ya hablábamos de las interacciones, que pues el paciente compró esto en el mercado, en el Metrobús, en el Facebook, pues el señor que se lo vendió no va a saber que usted se estaba tomando ácido valproico y que eso podía generarle una interacción, ¿no? Entonces, hay varios folclores por ahí también. Otro de ellos podría ser que el paciente piensa que esto solo es fumado. Hay muchos pacientes que me llegan a la consulta y me dicen, pero entonces doctora, yo nunca en mi vida, me tengo 80 años, sufro de dolor en las rodillas, nunca en mi vida había consumido una droga, yo no soy drogadicta y a esta edad me voy a poner a consumir cannabis. Yo estoy aquí porque mi nieto me obligó a venir, ¿no? No me juzgue. Entonces, esa parte del estigma social que también vamos viendo, que es normal, por esa era prohibicionista en la que hemos crecido, llevamos más de 100 años de prohibición del cannabis. Entonces, ahí vemos cómo el estigma social nos hace pasar una jugada inclusive a los médicos, en donde cuando a muchos de nuestros colegas les preguntan qué opinas del cannabis, muchos dicen eso no sirve para nada, pero también es por esa falta de educación y de esa falta de entrenamiento desde la parte académica. No sé a cuántos de ustedes en la universidad les enseñaron acerca del cannabis, pero muy pocos estarán levantando la mano. Algunos estarán diciendo, ay no, yo estoy muy viejo para eso, ese es el tema de moda. Y no es el tema de moda, venimos hablando del cannabis desde el 3000 antes de Cristo. Entonces, pues realmente hay varias barreras que hoy nos encontramos y en la parte académica es fundamental. Más del 70% de sus pacientes van a llegarles con el frasco de cannabis a la consulta, se los prometo, y cada vez va a ser más frecuente. Entonces debemos prepararnos como médicos porque somos nosotros los que tenemos que tomar las riendas de esta prescripción y no el señor del Facebook y no el señor del Metrobús y no el señor de, y no tengo nada contra ellos, pero sí nosotros somos los que tenemos que tomar las riendas de esta prescripción. Excelente, María Fernanda. Digo, ha sido increíble, nos hemos divertido muchísimo, hemos aprendido muchísimo de ti. Finalmente, ¿puedes dar unos mensajes clave para el consultorio del médico mexicano, que no disponemos de la legalización de la cannabis ni para fines recreativos ni para fines terapéuticos, que no tenemos los cannabinoides sintéticos o naturales para fines terapéuticos? ¿Cuál es tu mensaje para el consultorio del médico mexicano acerca de este mundo de la cannabis? Bueno, pues es obviamente, indudablemente es un reto, sobre todo pues al no tenerlo es frustrante. Imagínense uno de venir de Canadá, de tenerlo todo a México, a no tener nada, o a otros países de América Latina, pero siempre creo que hay que tener la apertura con el paciente. Si ustedes no le permiten al paciente hablar de esto, él no les va a contar y lo va a seguir haciendo, se lo va a seguir tomando del mercado ilegal, por supuesto. Creo que es muy importante que se hable abiertamente del tema con el paciente. No necesariamente porque lo hablen con ustedes quiere decir que ustedes tienen que estar de acuerdo con que el paciente lo esté tomando, pero hay muchos pacientes que dicen, no me importa, doctor, si está de acuerdo o no conmigo, lo voy a seguir tomando. Pero aquí es clave, doctores, que nos entrenemos, que aprendamos de este tema. Independientemente de que haya o no cannabis ahorita, lo va a haber en México. Eso es una realidad. Y no podemos esperar a que llegue el cannabis para que ahora sí empecemos a estudiar del cannabis. Creo que nos tenemos que preparar. Hoy estamos teniendo algunos cursos, algunos simposios, diplomados. De hecho, con el Tecnológico de Monterrey, hoy tengo, por ejemplo, un curso de cannabis para el que le interese, con muchísimo gusto me puede escribir. A través del TEC tenemos esta posibilidad de un curso en línea, en donde vamos desde lo básico hasta lo avanzado y ver cómo prescribir. Creo que esto es responsabilidad nuestra, ¿no? Como médicos, de entrenarnos, capacitarnos. Y el último mensaje sería, cuando ya tengan cannabis en México, asegúrense que lo que prescriban, pues si realmente sea algo que cumpla con estándares de calidad y que sea seguro para sus pacientes. Acuérdense que esto se dosifica en mililitros, como les decía hace rato, esto no es en gotas. Y normalmente empezamos con las dosis más bajas. En inglés decimos start low, go up slowly and keep it low, ¿no? Empezamos bajito, subimos muy lentamente y lo mantenemos lo más bajo porque realmente no hay necesidad de llegar a unas dosis elevadísimas. Eso sería todo. Muchísimas gracias de verdad por esta invitación y pues siempre será un honor. No, las gracias son para ti. recibirlos. María Fernanda, ha sido espectacular tu presentación. Eres una
experta, conocedora, dominas el tema. Muchísimas gracias por compartir lo que sabes y esperamos tenerte en una plática más de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad. Muchas gracias y mantente sana, por favor. Claro que sí, ustedes también cuídense mucho, cuídense muchísimo, gracias de verdad nuevamente por la oportunidad, saludos a mis amigos en México, a los gastroenterólogos, colegas que conozco y que les tengo mucho aprecio y mucho cariño, y a los que no conozco aún, pues será un gusto conocerlos, a los que me quieran escribir, mi correo electrónico es mfarboleda@chiron.ca o khiron.ca. Pues estaré encantada de responder las preguntas que tengan. Sé que había algunas preguntas en el chat y bueno, ya... Ya las contestamos, ¿eh? Perfecto, ya las contestamos. Un abrazo y mil gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a la empresa Miramar por su apoyo técnico para esta transmisión. Y los esperamos el día 27 de agosto. Habrá un diálogo en red. En especial, celebraremos el primer año de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y hay una sorpresa. De tal manera que los esperamos. Aparten la fecha, 27 de agosto a las 8 de la noche. Muchísimas gracias y buenas noches.